Nos metemos en el debate. Uno de los pases que después no se hizo fue el tema de la Quintana de Defensor a Peñarol. ¿Por quién empiezo? Para mí me gustaría Levante la escuchar mano. al señor Fernando Corcho. Fernando, Bueno, tenés el 1. Sí, bueno, muy mal manejada la situación. A mí, por los tiempos que corre en pleno siglo XXI, me llama la atención que un equipo grande se interese en un jugador, en un futbolista cuyo contrato está plenamente vigente con Defensor Sporting Club. Me llamó la atención esto, por lo tanto, me imagino yo, y tengo alguna información al respecto, de que el jugador fue ofrecido a Peñarol. A ver, me parece que se manejó, me da la impresión que se manejó muy mal. Acá el que no tiene corazón lamenta profundamente la situación que vivió el chico, que tampoco es un gurí, tiene 22 años. Lo quiero aclarar esto porque me parece que Cristian Olivera, que ayer llegó a Peñarol, tiene 19. Y la Quintana, por más que ahora está haciendo su primera arma en primera, tiene 22. Son 3 años más. Es lo primero a tener en cuenta. Y después, a ver, si Defensor Sporting es propietario del 100% de los derechos económicos del jugador, más allá de que había un tema de fuerza mayor, que era que Peñarol a las 19 horas del día viernes debía presentar la lista, el jugador debía presentarse junto a su representante en el Palacio Peñarol para finiquitar los trámites. Defensor Sporting, que es el propietario, reitero, del 100% de los derechos económicos, dice no hay ningún porcentaje por mostrar al jugador de cara a la próxima temporada en Primera División ni en la competencia internacional. Está en todo su derecho. Creo que se manejó muy mal el tema. Y una cosa es querer mostrar a un jugador en primera, que seguramente era la intención de Peñarol, con el beneficio futbolístico para la institución, y otra cosa literalmente es aprovecharse de un equipo que se fue a la segunda división profesional. Yo no le doy muchas vueltas al asunto. Fue muy mal manejado el tema y me dio tremenda pena por el gurí, más que nada. Yo creo que quizás ese tema de por mostrar al jugador un porcentaje, quizás que pueda ser usable en otros contratos, pero a Defensor esto no se le comunicó previamente. Claro, es evidente, Sandra, y lo que decía Fernando, que el tema no estuvo bien manejado. La culpa de quién es, la verdad, no lo tengo claro desde el punto de vista de la información, pero tampoco me importa demasiado. Lo que sí me importa es el pibe de 22 años, que es verdad lo que dice Fernando. No es lo mismo tener 19 que 22. Son 3 años más que en el fútbol te marcan total diferencia cuando ya estás para dar un salto, que era tal vez el salto que podía dar la Quintana. Yo acá lo único que me importa es cómo está anímicamente el pibe, cómo lo sintió el pibe. Acá ya pasó en Peñarol con Claudio Herrera, que hicieron que de alguna manera rescinde un contrato para después llegar a Peñarol. No terminó llegando a Peñarol y se quedó sin jugar. Es cierto que Herrera con otra edad, en otro momento de su vida, y que tal vez lo pueda afrontar de otra manera. Pero digo, después es muy fácil, cuando pasan cosas graves, estar un mes entero diciendo el futbolista no es un robot, el futbolista es un ser humano, al futbolista hay que entenderlo, al futbolista hay que contemplarlo, pero es en este tipo de cosas que hay que fijarse. Entonces, si la negociación no se llevó en los mejores términos, bueno, deben morderse los labios, juntarse y arreglar lo que tengan que arreglar. Pero el pibe la debe estar pasando espantoso y me da la sensación que ahí es donde hay que hacer hincapié. Porque después cuando pasan las cosas malas, estamos todos conmovidos por un mes. Después nos olvidamos todo. Pero es en este tipo de circunstancias en la que hay que apostar y proteger al ser humano. Sea la Quintana, sea quien sea, tenga la edad que tenga y estén en juego los equipos que estén en juego. La realidad es esa, hay que enfocarse en la parte humana. Que el fútbol tiene estos sinsabores, ni hablar. Pero que el pibe esté prácticamente con la camiseta de Peñarol, con todo el mundo felicitándolo y que se le corte esa posibilidad, me parece realmente espantoso. Toto, ¿cómo se levanta anímicamente la cabecita de este jugador? No, eso es muy difícil. Acá el tema es otro. Primero, Defensor Sporting tenía el 100% de los derechos económicos. Sí, lo que tenemos entendido que sí que tiene el 100% de la ficha del jugador. A mí me dijeron que no. Bueno, pues una cosa es tener los derechos federativos y otra cosa es tener los derechos económicos. Los derechos federativos ni hablar, que tiene el 100% todo. Tiene el 100% de los derechos federativos y el jugador tenía contrato, ¿no? Pero hay quienes dicen que no tenía el 100% de Defensor Sporting. ¿Y quién tiene el otro porcentaje, Toto? ¿O cómo es el porcentaje ahí? Y dicen que lo tenía el representante con el jugador. O sea, Tejera y la Quintana tenían una parte de esa ficha. Exacto. Eso es lo que me dijeron a mí. Entonces, el tema es, por un lado, o sea,
Defensor Sporting, por ejemplo, defensor, desde los tiempos de Luis Francini decía que no le vendía a ningún jugador a los grandes porque por principios no quería fortalecer a quienes eran los grandes rivales a vencer que tenía Defensor. Que por algo fue el primer equipo que cortó la racha de los grandes en el año 76, ¿no? Pero digo, después de eso, si el jugador tiene contrato, ¿no? A mí la llave del pase la tiene Defensor, ¿no? Evidentemente. Sí, claro. Ahora, si me dicen que parte de los derechos económicos lo tenían el representante y el jugador, ahí ya es otra historia, porque ya ahí se manejan las cosas de otra manera, ¿no? Incluso se habla de que hubo renuncia de parte de lo que le correspondía por parte de Tejera. Lo oí yo. Sí. Y de parte del jugador también. Toto, Sí. para corroborar la información, el porcentaje más alto de los derechos económicos de la Quintana los tiene Defensor, 50%, 20% el jugador la Quintana, 20% su representante, Sí. y me dicen que un 10% corresponde al equipo del interior, que creo que él es oriundo de Salto o de un equipo salteño. Ahí está el 100% de los derechos económicos. Por eso. Entonces, no es que tuviera el 100% de Defensor, no lo tenía. No, es mayoritario. Y ahí Ah, pero vino... tenía contrato con el club, un contrato no Contrato, vencía sí, ahora con en el junio, club. ¿no? Contrato con el club que era el que tenía la llave del pase hasta junio. Está bien, pero no se hablaba de un porcentaje de una futura No, venta, no que sé eso si que fue hasta lo que junio. después... 15%. Un 15% de una futura venta, que eso es lo que empieza a trancar las cosas. Después supuestamente el representante cede un 5, el jugador cede un 5, ahí más o menos llegan a un término medio y tampoco se termina haciendo. Entonces también ya se entró en una zona tal vez de capricho. Y ahí es a donde yo me refiero en las Inclusive, no, yo no sé si es una zona de capricho. Ahora, yo que vengo siguiendo atentamente los discursos de Marcelo Tejera, las diferentes notas que ha dado, inclusive el viernes en el Diario del Fútbol, Habló con ustedes, ¿no? él salió en vivo y cargó con munición gruesa contra la directiva de Defensor Sporting. Dijo una cosa, hoy por la mañana dijo otra, como que en realidad a él le parecía de que había hablado, de que había conversado sobre ese 15%. O sea, ya la versión había cambiado. Y quiero decir algo, y que no suene malo, ni que nadie se lo tome a mal. El tema de la Quintana no es un chiquilín, tiene 22 años, el fútbol tiene este tipo de cosas, la vida tiene estas cuestiones que son tropezones y que uno tiene que aprender a reponerse y a rehacerse de estos malos momentos. Y tampoco es porque él salga en la televisión a quejarse de Defensor, no es por un capricho que vas a ir a Peñarol. O sea, no es porque hagas un berrinche frente a cámara, te van a decir, bueno, sí, anda a Peñarol. Porque tenés un contrato firmado. No, eso está claro. Y porque el que te formó fue Defensor. Y porque el que te paga el sueldo es Defensor. Entonces, poco. Está bien, está bien, Dani, Vos sos- pero yo te pregunto, la Quintana, que vamos a decir la verdad, fue un jugador, él tiene desequilibrio por sí mismo, es un talento de esos que desequilibran en el fútbol uruguayo, ¿está? Yo creo que fue muy irregular el año pasado. Para Es mí más, jugó, termina para mí jugando el jugó último- bastante menos de lo que muchos dicen, ¿eh? Claro, es muy irregular, ahí está, pero tuvo partidos topeados. El partido que juega en el campeón del siglo contra Peñarol es clave. Sí, Hay claro. uno de los Sí. dos partidos que juega en el Parque contra Nacional que es muy importante. Sí. A lo que voy es a lo siguiente. Me parece que el Chiquilín jugando en la segunda división profesional con Defensor, lejos de capitalizarse, se muestra mucho menos. Por Claro. eso, si Peñarol manejó las cartas desde el arranque, solicitando un porcentaje, me parece atinado. Ahora, si vos me mandás la documentación, vamos a ponerle que el cierre del listado de buena fe es a las 7 de la tarde, y me mandás la documentación con un contrato a firmar, toda la documentación con un porcentaje, y sobre el pucho no te la van a llevar, más en el contexto que vive la actual comisión directiva de Defensor Sporting, ¿no? Que padeció el descenso, se va a ir del club y quiere más o menos dejar el panorama prolijo. Más prolijo de lo que estaba, ¿no? Cuando asumió. No, Ese está es el bien. tema, A ver, Fernando, está bien lo que vos decís, pero ¿me entendés que la Quintana salió ese mismo viernes a darse de lleno contra la directiva de Defensor Sporting? Bueno, pero también eso es propio de la juventud, Inclusive del a decir momento. que iba a abandonar el fútbol. Pero alguien tiene que decirle, en este caso Tejera, que es su representante, mirá, esto no salió,
quizás que me equivoqué yo, quizás se equivoca acá la directiva de Defensor, capaz que Peñarol tampoco fue muy claro, pero el que te paga el sueldo todos los meses y el que te formó y que te trajo hasta acá fue Defensor. Está bien, pero si el pibe Pero siente... uno en la vida, pará. uno en la vida tiene que ser agradecido pero por supuesto. con todo el que le dio una mano. Pero estamos y de acuerdo. Defensor le dio una mano en llegar hasta Pero acá. nadie, Entonces, eso, no vale. eso nadie lo discute. Mañana ¿no? te viene a buscar ESPN. Sí, ya vino y lo tuve que rechazar. Mañana te viene a buscar Muy bien, Oscar. Mañana te viene a buscar ESPN. Sí. Vos te vas a querer ir de ESPN y estar en Sport Center. ¿Dónde va a estar mejor que acá? Sí, la verdad que para sacarme de Ah, acá me tienen que mover, ¿eh? Y presentando noticias al lado de Alina Moine. Ponele, ¿no? Bueno, Ay, pues. Que no es lo mismo que tenerme a mí no, le enfrente. digo que no, Sandra, por favor. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Está bien que te querés Ah, no, ir, pero pero usted- también mañana seguramente hablarás con Andrés Seguro y le tendrás que decir vos, yo soy un agradecido a la hora de los deportes. Claro, o- y me lo llevo Andrés, o a así no hay Tenfield. problema. Y después lo hablás y te Sandrita. vas. Pero no porque me quiero ir. Ah, sí, Totito. Sandra, ¿me permitís? Sí, cómo Dos no. cosas. La sensibilidad de Botija se tiene que tener en cuenta por el hecho de que él fue operado 2 veces Ay, cierto. del corazón. Eso es verdad. Porque Y se repuso, cierto. en el Uruguay, gracias a Pedro Larroque, que es un médico excepcional, aparte de un gran tipo, hizo un acuerdo con la Sociedad de Cardiología para que en función del programa Gol al Futuro se hicieran controles preventivos de muerte súbita. El primero fue un chico de rentistas. Y a todos los primeros 6 jugadores, con una intervención quirúrgica fue suficiente como para que ya quedaran en condiciones de jugar sin riesgos. En el caso de la Quintana, hubo que hacerle 2 intervenciones. Con la primera no alcanzó y hubo que hacer una segunda. O sea que eso Botija, que ya viene cascoteado Toto, en ese aspecto. Te Sí. hago una pregunta, perdóname, al pasar, porque manejás buena información. ¿Quién abonó las 2 intervenciones de la Quintana? Sí, Defensor, Defensor. creo. Sí, Defensor. Sí, por eso. Fue Defensor. Entonces, le digo, no es un asunto tan sencillo. Lo otro, ¿por qué fue al Palacio Welfi? ¿Había ya un acuerdo? Porque si el jugador va al Palacio Welfi, es porque hay un principio de acuerdo, ¿o no? El tema es con quién, Toto, porque con las cartas vistas y cómo se frena todo, capaz que ese principio Bueno, de acuerdo era con el representante del jugador y evidentemente con Defensor la situación no estaba. Ahora, el pibe estaba ilusionado y ahí le dijeron no, se cayó y después dijo todo lo que dijo. Entonces, por eso digo que yo lo entiendo al Chiquilín, más allá de que comparto con Daniel que tiene que ser agradecido a Defensor Sporting, por supuesto. Pero es bravo estar en los zapatos hoy del Chiquilín. Pero yo creo que con el correr de las horas y ahora cuando empiecen las competencias, yo creo que Bueno, sí, puede que ser. se va a volver a poner la violeta. Igual en este caso, porque el fútbol tiene estas cuestiones que tienen que ver poco con la sensibilidad y mucho con el negocio, Tejera intenta mantener vigente su activo. ¿Su activo Claro. cuál es? El jugador de fútbol. Sí. Tejera inteligentemente que dice, lo llevo a Peñarol, va a tener otra vidriera porque es Peñarol, va a tener Copa Internacional para jugar. Entonces, todas las partes tienen razón, depende de dónde se pare uno y con qué cristal lo quiera mirar. Está bien, pero la Quintana en Defensor, en la A, había perdido su lugar. Había perdido la titularidad. Llegó un momento que dejó de ser titular, ¿sí? Por los rendimientos que hablábamos con Fernando, irregulares que tuvo en el último tramo de la temporada. Entonces, igual yo no sé jugó si con ahora... todos, Oscar, ¿eh? ¿Cómo? Jugó con Gregorio, y No, con pero- Acevedo al menos pero fue titular. Yo no digo que no haya jugado, digo que ya no era ese titular que en un momento pintaba que por sus condiciones iba a ser indiscutido por los partidos como el que estábamos hablando de Peñarol, de Nacional. Si hubiera mantenido ese nivel, lo citaban a la selección porque fue un demonio en esos partidos. Lo que sí digo es que si vos tenés un jugador que capaz que lo usás alternadamente en la segunda división profesional, se te va a devaluar. Mucho más Sin va a duda. estar cotizado en un equipo como Sí. Peñarol, que no solo porque es grande, sino porque además que tiene competencia internacional. Bueno, veremos cómo sigue esta historia.